Padre, madre. Conocer es el primer paso para proteger a tus hijos y su futuro. Si algo te parece extraño o diferente, confía en tu instinto. Unos niñitos con sus mentes tiernas, ¿verdad? Niños con su mente tierna, que es inocencia, una inocencia que tienen y que empiecen a introducir este tipo de mensaje divisorio. Entonces tú tienes ahora distinciones de sexo, tienes distinciones de raza y ahora tienes distinciones de cultura. ¿Cómo más nos podemos dividir? Argumenta que la teoría crítica de la raza se enfoca demasiado en la crítica, eso es muy importante. Critica, ¿no? Pero ofrece muy pocas soluciones. Exactamente. Para abordar la discriminación racial y promover la igualdad. ¿Qué tipo de cambio psicológico y social va a tener en un niño estos temas? Bueno, Marcel, otra vez aquí, nuevamente, bueno, estoy contenta, Marcel, de verdad. Le doy gracias de verdad a Dios por un día más para poder hablar de estos temas tan importantes, ¿verdad? Para que toda nuestra audiencia pues pueda aprender un poquito. Nosotros estamos aprendiendo mucho, mucho al estudiar, al investigar. Y bueno, hoy toca pues teoría crítica de la raza, es otro estudio, además del estudio del género, que ya lo vimos. Y bueno, Marcel, preséntate. A ver. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sí, bueno, hoy vamos a estar hablando del CRT, la teoría crítica de la raza. Y bueno, es importante reconocer de que cuando escuchamos esto, especialmente cuando vemos los títulos y cuando vemos las descripciones, nos venden la idea de que no quieren que veamos raza, que nos veamos unidos. Entonces, bueno, comenzando con esa premisa, me gustaría arrancar con la definición de lo que es CRT, que es la teoría crítica de la raza, bajo la definición de ellos, ¿no? Que es cómo se entiende en el mundo este tema, y después vamos a profundizar un poco más para desglosarlo, ¿no? Para ver qué de verdad tiene adentro este tema, este currículo. Exactamente. Ustedes invitamos al público a leer, ¿no? El folleto de Alerta Padres y allí está, estamos en la página 28, que vamos a empezar a hablar de la teoría crítica de la raza. Vamos a definir, Marcel, voy a definir, aquí dice que la teoría crítica de la raza es un movimiento intelectual y un marco del análisis legal que surgió en Estados Unidos en la década de 1970. Fue desarrollada como una respuesta a la percepción de un estancamiento en el progreso racial, a pesar de los logros del movimiento de derechos civiles. La teoría crítica de la raza sostiene que la raza es una construcción social, igual que en género, ¿no? Que el género es una construcción social, utilizada para oprimir a las personas de color y que la ley, las instituciones legales en Estados Unidos son inherentemente racistas en la medida en que funcionan para crear y mantener desigualdades sociales, políticas y económicas entre blancos y no blancos. Esto es lo que le enseñan a nuestros pequeñines, chiquitines, más grandecitos y adolescentes en los colegios de ahora. Pero bueno, vamos a profundizar un poco más qué significa este curso de teoría crítica Ujú. de la raza, Marcel. Sí, bueno, yo creo que es muy importante reconocer la historia, ¿no? Sí, Eh, pues, claro, yo estudié aquí en Estados Unidos y en estudios cívicos, en estudios de nuestra historia, ¿no? De Estados Unidos, claramente aquí ha existido una historia relativamente, claro, sí, racista, sí, donde existió la esclavitud, no solamente con los afroamericanos, sino con los indígenas, asiáticos, ha habido toda una mezcla, ¿no? De, de diferencias de poder, ¿no? Donde ciertos grupos se apoderaban de otros grupos y se aprovechaban, ¿no? de estos grupos. Pero también es importante reconocer dónde estamos hoy en día, ¿no? Porque una cosa es dónde estábamos hace 50, 100, 200 años y dónde estamos hoy. Muy, muy importante ese contexto, ¿no? sí. Eh, entonces, sí, como mencionaste, el CRT, la teoría crítica de la raza, tiene relativamente dos orígenes. El origen que la mayoría de las personas reconocen Mm, viene de Harvard. Fue debido a un líder, profesor afroamericano, Derek Bell. Derek Bell, de Harvard,
analizó con pesimismo los resultados del movimiento de los derechos civiles, básicamente diciendo que crearon más problemas que solucionaron. Bajo su teoría, él asume de que toda estructura en política, bancaria, ¿no? Hasta médica, está creada para oprimir a todas las razas y para resaltar al blanco. Es muy interesante porque el origen actual de esta teoría es otra vez del el Colegio de Frankfurt. Eso es una reinterpretación del neomarxismo, donde en vez de ver Claramente. las diferencias de clases, se está viendo las diferencias de opresor y oprimido en base a razas. Entonces, de esa forma, Derek Bell comienza a analizar las estructuras y bajo esta perspectiva, cualquier tipo de diferencia, cualquier tipo de desigualdad, va a ser considerada un ataque directo de un opresor hacia ese grupo que está siendo oprimido. Entonces, el problema está en el que no es la totalidad de la realidad. La realidad es mucho Claro. más compleja. Entonces, es importante de una reconocer de que sí, ha existido el racismo en este país, no solamente en este país, sino globalmente, ¿no? Con diferentes razas, pero es importante reconocer ese contexto hoy. Es Ujú. decir, cuando nosotros vemos a una persona de color, cuando vemos a un americano, cuando vemos a cualquier otra persona, lo estamos viendo en base a su raza, Claro. lo estamos tratando diferentes. Personalmente, que yo me crié aquí en Estados Unidos, en gran parte, eh, yo no viví eso. Yo no viví lo que leíamos en nuestros history books. Entonces es importante reconocer de que aunque sí, esto tiene sus aspectos correctos, históricos, ¿no? Y se deriva de ciertas verdades históricas, no necesariamente encaja con el contexto de nuestra realidad hoy en día. Claro, no es decir de que no existe el racismo, no es decir de que no existen lugares donde se ve más ese tipo de racismo. Pero en general, el racismo, considero yo que se está Ujú. asumiendo que todavía existe o que es sistemático. Claro. Primero, yo no creo que está a ese nivel. Y segundo, yo no creo que está, la data demuestra de que el blanco no es el que está surgiendo detrás de estos sistemas. Entonces, de cierta forma, el asumir de que el sistema legal, médico, ¿no? Civil, Todo, político, todo, todo, prácticamente todo. Ajá. ajá, todo está hecho para oprimir a todas las razas y solo Ujú. dejar que el blanco suba, la data demuestra que no es así, Claro, ¿no? claro. Sí. Entonces es importante reconocer de que, aunque esto tiene su validez históricamente, estos temas y estas discusiones definitivamente tienen mérito. Universidades y, ¿no? De repente, Ok, ser enseñadas en la universidad, Ujú. ¿cómo se llama? Cuando ya con niños más adultos, más grandes ya, Exacto, exacto. pero no con pequeños, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros queremos resaltar esto porque este tema tan complejo se le está enseñando a niños que están en kindergarten, o sea, de K12, ¿no? Exacto. Entonces, queremos resaltar un poco de dónde están esos problemas, en cómo se les puede estar enseñando a los niños y cómo, de cierta forma, la teoría crítica de la raza puede estar perpetuando el racismo. No solamente perpetuando, sino reinstituyendo un Sí, racismo, que de cierta forma, no quiero decir que se había extinguido 100%, pero en mi caso, yo no he vivido ese racismo que he leído, ¿no? claro, claro. Yo me estoy acordando ahorita de un video que yo estuve al investigar todo esto de la teoría crítica de la raza, he estado viendo muchos videos acerca de eso, y hay uno que me encanta porque a ella me gusta mucho, que se llama Candice Owens, que lo Ujú, recomiendo, ¿no? Yo me imagino que mucha gente ya la conoce, pero es preciosa. Ella es de una mujer de color, y bueno, que está luchando en contra de todo esto, ¿no? De estos estudios, ¿no? Y esto, yo acabo de ver una entrevista que ella le hizo a un señor, creo que se llama T. Smith o algo así, T. Y. Smith, em, y en el que se hizo muy viral un video de ese señor, que es un padre de familia, ¿no? Y él cuenta que él dice que muchos padres lo llamaron a él por teléfono, le dijeron, mira, por favor, vea esas reuniones del colegio de nuestros niños, porque quieren quieren poner en el currículo del colegio la teoría crítica de la raza, y para nosotros eso es grave porque no nos gusta. Y entonces él dice que por primera vez nunca había escuchado, y eso iba a ser para el colegio de sus hijos, y que él nunca lo había escuchado, y dice, ok, y fue. Y dice lo que primero que le sorprendió fue que todos eran blancos, ¿no? Y el único que estaba allí, que era de color, que era él. Y ujú, entonces, dice que se sorprendió mucho a escuchar a todos estos padres de blancos decir,
como hablando como con mucha culpabilidad, diciendo, sí, nosotros nos hemos comportado muy mal, ¿no? Hemos sido muy malos, y nosotros tenemos que reivindicar y tenemos que hacer algo, tenemos que contarle a nuestros niños para que nuestros niños no lo hagan. Entonces, diciendo de que ellos son opresores y ese tipo de comentario, ¿no? Ujú, Entonces, él dice ujú, que se sintió mal porque dijo, pero yo nunca he sentido presión. O sea, yo me quedé, porque yo también, como tanto se me ha dicho, se me dice, y lo he escuchado tanto, y digo, debe ser que ellos sienten eso, ¿verdad? Y ya estoy viendo muchos vídeos de mucha gente de color, hombres y mujeres, diciendo, pero es que yo no siento eso. Yo no me siento oprimida, yo no me siento así, yo no me siento estar. Y entonces dice que él se paró y, y les dijo, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Yo tengo doctorado en no sé qué y maestría en no sé qué cosa y hago esto y hago lo otro, viajo, voy y vengo y yo no me siento oprimido. ujú, ¿De qué están hablando ustedes? Y dice que todos los padres se quedaron calladitos. Entonces, esto es algo bueno verlo y saberlo, porque Candice también, cuando lo está entrevistando, también dice que le estamos diciendo a nuestros niños, ¿no? Entonces, de alguna forma, no, creo que no se está haciendo más mal que bien. ujú. Bueno, me gustaría comenzar más o menos cómo se aplica esto en el colegio, porque yo creo que ahí es de verdad donde los padres de verdad van a poder reconocer un poco de porque claro, esto es un tema muy, muy complejo. Muy complejo. Entonces, creo que sería bueno dar unos ejemplos en cómo esto se enseña y bajo estos ejemplos podemos evaluar un poco qué efectos psicológicos pueden tener o sociales pueden tener a un niñito, ¿no? Una niñita, o Exacto. uno de color, o de repente un hispano, o uno blanco, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son los resultados que pueden tener en Exacto. las mentes de nuestras futuras generaciones, ¿no? Enseñándoles esto. Entonces, bueno, primero Ujú. es importante reconocer de que la teoría crítica de la raza es una teoría, ¿no? No está basada en una ciencia, no es una totalidad, no es una verdad, sino es una teoría. Es Es decir, se le está enseñando a los niños la idea de alguien, ¿ok? Esto es una idea, no es una matemática, no es una lógica, esto es una manera de percibir la vida, es un lente, es un filtro, ¿ok? correcto. Y este filtro está, como habíamos mencionado, se deriva de la teoría marxista. Es decir, siempre va a haber un opresor y un oprimido. Exacto. Entonces, vamos a ver, vamos a pensar, si esto se le está enseñando en kindergarten, porque esto está siendo empujado entre K a 12, ¿no? K-12, Sí. eh, vamos a decir que no es uno de kindergarten, ¿ok? Vamos a decir, está en segundo grado, tercer grado, ¿ok? Entonces tenemos un niñito, eh, vamos a decir que es un colegio relativamente blanco, ¿ok? Ujú, ujú. Con poca diversidad, ¿ok? Claro. Entonces, en este colegio, bajo este estudio, ¿qué es lo que se va a hacer? Yo he trabajado con niñitos, mi coaching, yo fui Ah, coach de fútbol y cosas así. Yo he notado, bajo mi experiencia, que los niños no ven color, no ven raza. Son niños, exacto. son amigos, son primos, es otro niñito. No, Exacto. esa distinción, ese racismo, ese tipo de cosas, no existe bajo su percepción, bajo su Exactamente. mundo, ¿no? Pero ahora vamos a analizar, estamos en el colegio, estamos en el aula. Llegó una profesora extraña, porque normalmente no es la profesora del colegio, normalmente es una organización que el colegio Claro. contrata. Entonces, vamos a decir, tiene un profesor nuevo Ujú. que justo está esa semana ahí para enseñar sobre esto, y dice, ok, vamos a crear una separación. Por favor, los blancos pónganse de un lado y los niños de color del otro lado. No. Ya en sí, Ajá. ya en sí, estamos creando una división que los niños no identificaban. Claro, de repente veían, pero no tenía un significado, ¿no? Claro. Una conciencia, ¿no? De somos niños y punto. Exacto, exacto. Punto. Nos vemos como Amiguito y hermanos. punto. Y amiguita. Exacto, Se acabó. exacto, exacto. Entonces, ¿qué pasa cuando les comienzan a enseñar esto? Que yo reconozco que está bien si estamos en high school, ¿no? Bachillerato, la universidad, que ya somos personas que podemos pensar críticamente, ¿no? No sentimos directamente lo que nos están diciendo, High ¿no? school me parece todavía muy poco, muy Pero chiquito. no, pero en high school ya por lo menos estás pensando, tú tienes cierta, ¿no? Cierta Claro, discreción. No es un niño de tercer grado, claro. segundo grado, ¿no? Entonces, es muy importante reconocer qué pasa vamos a decir, el día antes. Entonces, vamos a decir, el día anterior los niños salen al recreo. ¿Cómo se ven? Se ven iguales,
Todos juegan igual, juegan, iguales. su Es, amiguito, vamos al columpio, jugamos, tacatá, exacto, jugamos, exacto. Ahora, el día siguiente llega esta persona y comenzamos a tener esta conversación de raza, donde se les dice a los niños de que los blancos han creado un sistema de poder donde están oprimiendo a todas las otras razas. Los niños de color, son los malos, hispanos, y los son los esclavizaron. malos. Exacto. Y por eso, por esa razón, estos niños blancos que están aquí son la razón por la cual tú no tienes ciertas cosas, por la cual tu papá de repente está La en ciertas cárcel. condiciones o está en la cárcel o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Primero que todo, vamos a ver y reconocer de que el niño por la primera vez va a no solamente ver color, sino va a sentir una diferencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se le está creando esa identificación, ¿no? Bajo este tema. Segundo, vamos a ver de que unos se van a sentir como eran los oprimidos, de cierta forma se pueden sentir como que yo soy mejor, ya de una, pero al mismo tiempo van a sentir una culpa, los van a Ah, domar. entonces estás hablando del opresor, no del oprimido. Correcto, Qué vamos a distinto comenzar son con las el cosas. opresor, Ok, con el opresor, ¿ok? entonces el opresor, la sensación que va a tener el niño, en este caso blanco, correcto, Son dos diferentes de sensaciones. sensación Una es de culpa, ¿no? Pero otra es de superioridad. de superior, exactamente, ¿no? Claro. Y el otro grupo va a sentir un odio, una rabia, porque me has estado esclavizando. Tú eres la razón por la cual yo no tengo las cosas, ¿no? Entonces se va a crear una rabia. Victimización también. Y exacto, exacto. Entonces ahora es Feo, esa qué feo, persona. qué feo. Que unos niñitos con sus mentes tiernas, ¿verdad? Niños con su mente tierna, que es inocencia, una inocencia que tienen, y que empiecen a introducir este tipo de mensaje divisorio. Ahora vamos a ver con el recreo ese día. ¿Qué cambió en el recreo? ¿No? ¿Tú crees que, primero que todo, es importante reconocer de que los niños echan broma? Todo el tiempo, Sí, constantemente siempre. están tirando chistes, siempre están jugando, ¿no? Sí, Y ellos juegan en base a lo que vieron ese día. exacto. Constantemente es una nueva comiquita, están haciendo ese juego. Vieron alguien cocinando algo, están imitando. Entonces siempre Sí, están imitando su mundo, ¿no? Ellos reflejan el mundo que han visto, ¿no? En sus juegos. Entonces, ¿qué pasa si les comenzamos a introducir esta ideología, ¿no? Esta filosofía? Porque ujú, no es una verdad, sino es unas ideas en teoría, base a ciertas verdades, ¿no? correcto. Entonces, en ese momento bueno, ¿qué pasa si es un colegio donde solamente hay uno, dos, tres chicos de color y el resto son blancos? Porque no hay mucha diversidad en esa comunidad. ¿Cómo se van a sentir esos niñitos? O, bueno, peor todavía. Bueno, no peor, pero ¿qué pasa si son unos hispanos? Que Ujú, también, ¿no? Igual, se sienten aislados porque son los únicos en el colegio, son tres hispanos en su ujú. clase. Y entonces esos tres son los diferentes. Son los diferentes. Exacto, exacto. Y Entonces los ya de una demás, claro. entonces estamos viendo de que es importante reconocer la edad, en cuándo y cómo se le está ¿Por qué enseñando también? esto. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿No? Bueno, lo de por qué, yo creo que eso lo vamos a tocar más en el próximo video, donde vamos a reflexionar un poco más, pero creo que sí, definitivamente es importante reconocer de una qué tipo de cambio psicológico y social va a tener en un niño estos temas, ¿no? Y claro, nosotros que vivimos en lugares que tienen más diversidad, ¿no? La Ujú, Florida, California, New York, de repente no es tan obvio ujú. y no, de repente no se va a afectar tanto. ¿Por qué? Porque ya existe mucha diversidad. El problema está en el resto del país, donde Sí, de repente no hay mucha diversidad, donde de repente sí hay blancos la mayoría es y gente de color, blancos pero de americanos, repente no hay tanto hispano, ¿no? O de repente están todos estos, pero no hay asiáticos. correcto. Entonces, lo que estamos viendo es que constantemente se está enfocando en la raza, estamos enfocándonos en lo que nos hace diferentes, pero el gran peligro está en que el enfoque no es que hay diferentes razas, el enfoque está en el que estamos siendo oprimidos Ese es el enfoque. por la raza blanca. Eso. Entonces, Sí, 100% creo que es importante reconocer de que históricamente ha ocurrido, pero tenemos que evaluarlo en nuestra vida hoy en día. claro. Hoy en día, de verdad, es algo que nos sentimos oprimidos, estamos siendo oprimidos.
Em, como para meter esta clase y este curso así tan intensamente, como que si viviéramos todavía en la época de esclavitud. O sea, exactamente, no se está exactamente. reconociendo. Yo tengo unos 5 puntos, quizá solamente mencione unos 3, de lo dañino que puede ser enseñarle esto a los niños, ¿no? Ujú, El por qué eh, hay personas que están en contra de este curso. Este, ujú, son 3. Pero antes, me estoy acordando de la historia de Thanksgiving. ujú. Es al revés, está enfocada en el amor y en la unidad, Mm, porque llegaron los peregrinos a América, este, y se encontraron con los indígenas y entonces compartieron. Esa es la historia, es muy hermosa. Entonces, esa historia contada de esa forma es como se debe de contar, no siempre con la verdad, claro que sí, pero la verdad completa, no media verdad, porque una media verdad llega a ser una mentira, ¿no? sí, En- bueno, una medio verdad es una propaganda. Es una propaganda. Ujú. Correcto, exacto. Sí, claro, reconocemos de que en su historia, sí, mataron un montón de los indígenas y pasaron Claro, todo tipo de cosas horribles, pero lo bello es que eventualmente totalmente. hemos creado cierta unión, ¿no? Correcto. Claro, no es decir de que esto fue fácil y no es decir de Perfecto. que ni perfecto, exacto, Pero se tiene que pero contar, se tiene que contar. exacto. Entonces, y lo que hemos contado a los niños es justo lo que estás diciendo tú, es la unión, es ver cómo nos complementamos, ¿no? Y lo que Exactamente. estamos viendo con CRT, ¿no? La teoría crítica de la raza, es que es lo opuesto. Estamos Ujú. viendo cómo ahora, en vez de ver la unión, que de cierta forma es el antítesis, ¿no? Antítesis de el mensaje de Martin Luther King, ¿no? Que Exactamente. Martin Luther King literalmente dijo, no me vean por el color de mi piel, sino por mis méritos, por mi carácter. Pero lo que estamos viendo hoy en día es que bajo la teoría crítica de la raza, se quiere desmantelar Ujú. la estructura de méritos Exactamente. e imponer algo en base a inclusividad. Es decir, no es el mejor doctor, el mejor científico, el mejor lo que sea. La teoría crítica de la raza, pues ha tenido también diversas críticas, ¿verdad? Este estudio, debates, porque no quieren, y hay algunas críticas a esta teoría. Por ejemplo, que dicen de que es una reducción, se ha reducido solamente a lo racial, Ujú, y no habla de otros puntos que son importantes, porque nosotros no solamente somos raza pura y ya, ujú, sino que hay otros ingredientes que tenemos nosotros como seres humanos, ¿no? Pero la teoría crítica de la raza simplifica solamente y excede, ¿no? Que habla solamente de la parte racial y olvidándose de nuestras identidades como individuos y como grupo, ¿ok? ujú, O sea, hay una crítica grande hacia eso, ¿no? También rechazan, la teoría crítica de la raza rechaza el universalismo, ¿ok? Porque nosotros como seres humanos tenemos unas experiencias universales, ¿ok? Y solamente como por ejemplo la colaboración, la solidaridad, ¿no? Y solamente no se ve nada de eso en los cursos. ¿Ya? Solamente se ve em, todo enfocado en la raza. ujú, Y también algo que se llama esencialismo, se trata de esencializar las identidades raciales y étnicas, tratando a los grupos como monolíticos y sin tener en cuenta la diversidad que hay entre ellos mismos. ujú, ¿Ok? ujú, O sea, en las mismas razas y etnias hay una diversidad tal, ujú, pero la teoría crítica de la raza es como que es una sola, punto. ujú, Toma ujú. en conciencia que en una misma eh, em, país, ¿no? O lugar hay diferentes etnias. Bueno, de cierta forma están diciendo es como que el hispano es el mexicano. No se puede Exactamente, reducir a solo eso. Somos todo un tipo, exactamente. ¿no? Diferentes tipos de grupos de personas.
Sí, exactamente. También algunos argumentan que la teoría crítica de la raza se enfoca demasiado en la crítica, eso es muy importante. Ujú. Solamente critica, 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 ¿no? Pero ofrece muy pocas soluciones, ¿ya? Exactamente. Para abordar la discriminación racial y promover la igualdad. Exactamente. Sí, yo creo que ese punto es muy, muy importante de reconocer, porque si la premisa, ¿no? La razón por la cual supuestamente se quiere introducir estos temas es para crear más equidad, ¿no? Que no veamos color, que nos veamos como nosotros asumimos que se está llevando a cabo el deseo de Martin Luther King, que él Claro. decía, no veas el color de piel, ¿no? Ve mi carácter, Mm, mis hechos. Pero al revés, lo que estamos viendo es una crítica muy grande de todas las diferentes cosas, pero se queda ahí, se queda es en división, no continúa a crear explosión. esa unión. Y entonces lo que estamos viendo, mucha de la radicalización que estamos viendo hoy en día, no Los solamente en este odios. país, sino en diferentes países en el mundo, es que estas diferentes razas, de cierta forma, Sí. están siendo empujadas a que vean la realidad de esta forma, a que sientan esta rabia. Claro, no es decir de que no existe el racismo, no es decir de que no ha existido desigualdades y cosas así. Definitivamente hay personas que lo han sentido, pero es importante reconocer de que hay una gran diferencia entre la vida de un hispano, un afroamericano, un asiático, hasta un hindú o ¿no? un árabe en Estados Unidos, hoy en día, comparado a hace 50, 60 o 100 años. Ujú, Son dos mundos completamente diferentes. Hemos tenido totalmente. presidente ¿no? de color, hemos tenido ¿no? los artistas más famosos y más reconocidos Por son de supuesto. color, son hispanos. Hay ya ese mundo que quieren Hay una pintar tan contradicción. críticamente ya Exacto. no existe de esa forma. Entonces el Mm. problema está en el que lo que estamos viendo, una de las críticas más grandes en contra de este tema, y es interesante porque la gran mayoría no viene de los blancos, sino viene de las personas de color. Es decir, las personas de color dicen, estos temas están promoviendo el Exacto. racismo, están perpetuando lo que hemos tratado de quitar, de Quitar desde hace desmantelar. tiempo. Es lo que me he sorprendido y yo le digo Ujú. a todo el público que está viendo, me sorprendo. Yo me sorprendo con la cantidad de personas de color que están enojados. Sí, Son sí, ellos los que no quieren sí. esta curso y este curso para los colegios y ellos mismos dicen, no quiero que le estén enseñando eso a mis hijos. Do you think that race plays a part in wealth distribution or either a mindset that you can't or Today? cannot? Yeah. No, You don't? no, I don't. I don't. You and I, we're proof. Why would race have anything to do with it? Put your mind to what you want to do and go for that. It's kind of like religion to me. It's a good excuse for not getting there. Yeah. A mis Exacto, hijos pequeños, exacto. basta, basta. Es que por más de 50, 60 años, los, Es como que las personas, porque ni siquiera quiero decir las personas de color, sino las personas en general, aquí en mm, Estados Unidos, han creado una unión donde ya no se está viendo ese color, no se está viendo esa distinción, ¿no? Al revés, se trata con un amor, somos hermanos, ¿no? claro, Y hemos llegado muy lejos gracias a eso. El claro. problema está en el que es como que estamos despertando esa diferencia otra vez. Otra Entonces, vez. lo que estamos viendo es que estas personas de color que tienen hijos en el colegio, los hijos están regresando a la casa teniendo estas conversaciones con ellos y ahora los padres se sienten como que está regresando el racismo. Entonces estamos Exactamente. viendo que se está haciendo lo opuesto que supuestamente quiere, es el objetivo de estos temas, ¿no? De la Sí, teoría exacto, crítica de la raza. Está exacto. perpetuando esa división, ese racismo, para que las personas no solamente vean y se enfoquen en el color, sino que lo vean de una forma en el que si tú eres blanco, por ser blanco, tú eres opresor. Y si tú eres Exacto. una persona de color, sin importar quién eres, tú eres una persona oprimida. Oprimido. Así es. Correcto. Entonces, por ejemplo, muy, muy fácilmente, ¿qué pasa si vamos a verlo del lado, quiero decir, positivo? No es decir que esto es bueno, ¿no? Pero vamos a decir de que sí, una persona blanca se Ujú, siente con culpa y quiere hacer supuestamente un bien, y, ujú. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, esa persona de color no está subiendo en su cargo, en su poder, por sus méritos,
sino solo por su color de piel. Entonces, ok, Exacto. vamos a decir que esa persona de color dice, ok, yo me siento bien con eso, me están aumentando mi salario, estoy tomando otras posiciones, pero ¿qué pasa cuando esa persona de color está en un estado de poder, pero las personas alrededor de él lo miran como el pobrecito? ¿Tú quieres estar allí como pobrecito o tú quieres estar allí porque tú Mérito. llegaste ahí con tus méritos? Exactamente. No, Entonces y estamos también viendo... autom- Ujú. automáticamente, cuando se habla tanto de esto y de esto y de esto, entonces si tú estás en una empresa y llega alguien de color, que te puede pasar, automáticamente dicen, ah, no, entró por cupo. Exacto. Ya no van a creer que esa persona realmente entró porque merece, de eso se están quejando la gente de color. Ujú, Por eso que ujú, ellos son los primeros en ponerse en contra de esta teoría crítica de la raza. ¿Por qué? Porque están observando de que ya la gente ya no los juzga porque entraron porque se merecían estar allí, porque ujú. Porque cumplieron, trabajaron fuerte y... trabajaron fuerte y se pusieron a la par o mejor que cualquiera, sino que Ujú, ya, entonces es una excusa para algunos decir, ay, sí, tú estás ahí por cupo. Y la ujú. rabia que debe sentir esa, qué Sí. tristeza, la rabia de que, ¿cómo me va a decir que yo estoy por cupo? Claro, porque, sí, porque entonces la ley dice que tiene que haber no sé cuánto porcentaje eh, porque eres de ese color. Ujú, Entonces se crea más división. ujú. Más No hay racismo. libertad, más racismo, más, Ujú. más tú a tú, pelea, ¿no? Sí, correcto. Entonces, esto es un daño para mí. Sí. Y creo que también es muy importante reconocer, porque, ok, vamos a darles la razón por un segundo. Vamos a decir de que sí, el sistema está creado por los blancos y está oprimiendo a todas las otras razas. Entonces, si eso es verdad, porque Sí, eso es la premisa, ¿no? Desde ahí se basa esta teoría, entonces deberíamos ver de que el blanco o los blancos en Estados Unidos son los número unos en términos todos deberían de ser los número uno. equidad, de economía, de todo, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que existe una minoría que es inconveniente para esta teoría. Y esos son, por ejemplo, los asiáticos. ¿Por qué? Porque aunque los asiáticos han sido más, por bien investigación, yo diría que han sido más perjudicados Sí, por el racismo de Estados Unidos. Es sí, decir, durante la Segunda Guerra Mundial, a los asiáticos los llevaron a campos de entonces, concentración. Se crearon leyes donde los asiáticos no pueden casarse con americanos, no pueden tener bebés con americanos, wow, ¿no? Y muchos fueron matados. Entonces, Estados Unidos ha vivido un genocidio contra los asiáticos, wow. ¿no? Pero, ¿qué estamos viendo? Si el sistema fue creado para oprimir a todas estas razas, bueno, el problema está que estadísticamente los asiáticos están significativamente mejor económicamente que los blancos, Muchos blancos, que muchos que blancos, muchos blancos, correcto. exactamente. Y si el blanco fuera tan así como lo pintan, oye, yo no vería, por ejemplo, homeless. Y yo he visto muchos Mm, hombres blancos. sí, sí. Y mucha gente pobre que es blanca. Entonces, Ujú. ¿dónde está? Es que no concuerda, es que no, esta misma teoría se cae por sí Claro, misma, ¿no? pero entonces, como podemos ver, solamente funciona y se mantiene estable mientras que solamente se vean ciertos puntos, evadiendo otra información. Eso es propaganda, porque una Correcto. propaganda es un half truth, una medio verdad, ¿no? Media verdad. Entonces, si yo solamente te doy esta información, pero no estoy dando esta otra información que Muy es importante, igual, claro. entonces, ¿qué estamos viendo? Entonces, estamos viendo una propaganda, estamos viendo que se está dando un mensaje con un incentivo de crear una reacción, Como ¿no? una intención, ¿no? Ok. Exactamente. Bueno, no, claro, no podemos asumir, pero evaluando críticamente, ¿no? Si nos están diciendo de que esto supuestamente es para que no se vea la raza, para que no se vea el color y para que nos veamos como iguales, ¿no? Estamos viendo de que Está esto está produciendo haciendo lo lo contrario. opuesto. Exactamente. Y lo Wow. está produciendo no con data, con sustancia, sino lo está haciendo con medio verdades. Y el momento de que tú preguntas o comienzas a resaltar estas otras verdades, estás siendo atacado como padre, estás siendo atacado como, ¿no? De diferentes formas, Te como ataca, un sí, opresor racista y... hay un ataque a tu personalidad, a tu carácter, Ujú, cuando estas personas que tú quieres hablar y conversar y no tienen argumento, automáticamente atacan tu carácter. Te dicen que eres ujú, homofóbico, que eres una persona que odia a los xenófobos, ujú, odias a los
extranjeros, y así, ¿no? Entonces, Sí. no te dan datos, Bueno, sacan, para resaltar ese punto, esta teoría sí. no llega solamente con la teoría, llega con sus propios términos. Es decir, hay un término que se llama color blindness, es decir, que tú no ves color. Pero lo que ellos quieren decir es que, y esto es parte de cómo ellos lo enseñan, ellos dicen de que si una persona blanca niega o, peor, está en contra de la teoría crítica de la raza, es porque no puede ver su propio privilegio, es porque no puede identificar cómo esa persona es el problema. Entonces, ya de su propio sistema llega con unas herramientas para desacreditar a las otras perspectivas. Entonces, estamos viendo de que esto llega muy bien preparado, para, no necesariamente para, como de una forma científica o ¿no? Psicológica, de verdad, ¿no? Sí. Como que desbaratarlos, de verdad analizar estos puntos, ¿no? De una forma constructiva, lógica, sino lo que está haciendo es trae las palabras que dijiste tú, ¿no? Como homofóbico. Ah, tú estás en contra de los gays. Dice, no, 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 no. Te Yo atacan tu estoy en contra. carácter. Exactamente. Entonces ya tiene ciertas palabras como color blindness y otras palabras ahí. Claro, son en inglés, entonces no necesariamente queremos resaltar esto aquí, pero es importante reconocer de que esta ideología, estas teorías vienen con sus propias herramientas para atacar a cualquier persona o grupo que vaya en contra. Claro, que opine diferente, Ujú. porque no necesariamente es que está en contra, es que tiene su propia opinión y tiene su propio Exactamente, pensamiento y análisis, ¿verdad? Y, correcto, y muchos no lo aceptan, porque correcto. y encima lo quieren imponer también. Entonces, Sí. qué bueno, Marcel, poder hablar y pensar. Amén. Aquí lo que hace falta es pensar y Ujú, analizar y no seguir lo que me digan que es y yo me lo como y me voy a mi casa tranquila, ¿no? ujú. Esto, de alguna forma, yo sí estoy agradecida a Dios porque ha hecho que los padres vuelvan a sus hijos. Nos hemos confiado tanto y hemos de alguna forma hecho que nuestros hijos, el colegio los tome Ujú. y nosotros nos hemos olvidado un poco de ver qué le están enseñando a nuestros niños porque creemos que el sistema educativo es exactamente igual al de nosotros. Y Exacto. aquí está una alerta padres, Ujú, de que ya no es así, no es así. correcto. Así es que mosca, muy atentos con lo que le están enseñando a su niño, hablar mucho con ellos y estar encima y también sean parte del colegio. Exactamente. En parte, Exacto. sean ustedes para que no tengan estas malas sorpresas, Ujú, ujú, ¿no? Ya, entonces hay que tener mucho cuidado. Y ujú. Sí, sí. entonces los estudios étnicos es prácticamente lo mismo. Marcel, no sé si tú quieres explicar un poquito. Sí, Realmente, brevemente. realmente lo mismo. Sí, básicamente lo que estamos viendo es que los estudios étnicos, ¿no? Muy similar a la teoría crítica de la raza, los estudios étnicos lo que quiere hacer es resaltar las culturas en la clase. Por ejemplo, vamos a decir que estamos en Kansas, ¿ok? En Kansas existen ciertas tribus indígenas, ¿no? Los Navajo o los Miccosukee, ¿no? Estas tribus de por allá, bueno, están por todos lados. Y entonces la premisa de estudios étnicos es, quieren asegurar de que todas las culturas están siendo resaltadas en el colegio y que todo el mundo está aprendiendo de las culturas de los otros, ¿no? Específicamente, si estás en una región que tiene una mezcla o una interacción con otra cultura, asegurar de que esa comunidad reconoce, ¿no? Las diferencias entre una cultura y la otra, ¿no? Para que mejor se entiendan. O de esa forma es como se pinta. Y yo creo que de esa forma está bellísimo. Me encanta porque considero de que es importante. Pero el problema está en el que cuando yo estaba en el colegio, se enseñaba. Yo me recuerdo teniendo proyectos donde se hablaba de los diferentes países de diferentes partes del mundo y alguien tenía, por ejemplo, un estudiante trabajaba con Argentina, el otro trabajaba con Alemania, otro trabajaba con China, ¿no? Y entonces en su proyecto tenían que hacer una exposición y hablaban de la comida, las diferentes, ¿no? Exacto. Aspectos culturales de las Cada diferencias, país ¿no? tiene muchas etnias, cada país. Exacto, exacto. Entonces, Perú. la gran diferencia que podemos ver entre
entre lo que se enseñaba cuando yo estaba en el colegio y lo que se está enseñando ahorita es que anteriormente era, vamos a ver cosas interesantes de estas diferentes culturas. Ay, mira, mira cómo se visten, ay, mira esto, mira lo que comen, Sí, ¿no? Ese tipo de cosas de que para mí era muy interesante. Pero hoy en día los estudios étnicos se están viendo bajo el ente marxista. Es decir, se está viendo las culturas en base a oprimidos y opresores, ¿no? Entonces, de cierta forma, si tú eres un país de Europa, la manera en cómo se pinta es solamente mostrándote cómo los europeos han estado esclavizando el mundo, ¿no? mm, Mientras que las otras culturas, si eres hispano, tú vas a ser resaltado como oprimido. Entonces, otra vez, estamos viendo que se está pintando las diferencias, pero en el enfoque de opresor y oprimido. claro. Entonces, otra vez, vamos a ver. Tenemos un Pablito, ¿ok? Pablo está en el tercer grado, ¿ok? Acaba de llegar a Estados Unidos, habla un poquito de inglés, no suficiente, y está en una clase, él es el único, por decir, es el único, ¿Hispano no sé, pero o asiático? hispano, Ok. hispano, ¿ok? Ah, sí, Es el sí. único hispano en su clase. Entonces, lo interesante es que este niño de tercer grado le claro, él va a tener que hacer una exposición donde lo resaltan a él como una persona diferente que todo el mundo. Si Mm. ya en sí estamos viendo cómo en la clase se está utilizando los estudios étnicos para crear distinciones. Entonces tú tienes ahora distinciones de sexo, tienes distinciones de raza y ahora tienes distinciones de cultura. ¿Cómo más nos podemos dividir? Oh my God. ¿No? Si estamos viendo, ok, y está bien, porque tenemos diferencias. El problema está en el que estas Enfoque. diferencias, ¿Cómo el lo enfoque. cuentas? ¿Cómo cuentas eso? Exacto, entonces el enfoque está en la perspectiva de opresor y oprimido. Entonces, cuando ese niño está dando su discurso sobre cómo él llegó a este país y todas las cosas, Sí, lo van a ver como pobrecito. exacto. Y van a forzar de que él sienta un tipo de que, ¿no? Tú estás Sí. siendo oprimido, ¿no? Ujú. Y por eso estamos resaltando esto, que no es lo que nos enseñan a nosotros. A nosotros todo el mundo era igual, Ujú. ¿no? Entonces, de cierta forma, aunque suena muy bonito, ¿no? Estudios étnicos ya Sí. existían. Entonces, lo que estamos viendo que se está introduciendo en Ujú. realidad es lo que ya teníamos, ¿no? Que estudiamos nuestras culturas y, ¿no? Estas cosas tan bonitas, estas tradiciones, pero ahora se está viendo bajo el lente crítico, ¿no? Sí, sí, Bajo la teoría de conflicto que hablamos en el otro video. Entonces, ¿qué efecto puede tener en un hispano, en un niñito de tercer grado hispano, sí. ¿no? Con su futuro, como él se proyecta en el futuro. ¿Qué diferencias va a tener? ¿Tú crees que ese niño piensa que puede ir a Harvard o puede ir a Stanford o puede ir a una de las mejores universidades? ¿O piensa de que puede tener una vida donde él puede ser un CEO, que él pueda ser el presidente de una empresa o que él pueda formar su propia empresa y que le vaya bien? No. ¿Por qué? Porque ese niño está siendo forzado a verse como una persona que está siendo A oprimida. tener una autoconciencia demasiado over. Am, es como yo tenía una visión del mundo como niño, Ujú, ¿verdad? Diferente, y de repente me dicen cosas que hacen que yo me empiece a ver yo, a tener algo así exacto. como, pero over, o sea, sobre, y entonces a pensar demasiado ya, Ujú, ujú, ¿no? Tener una conciencia de mí mismo muy alta, ¿no? ujú. Y Eh, que no es necesariamente en base a tu verdad. Ese es no, el gran sino lo que me problema. están diciendo. Exacto. Entonces, están forzando a niños a identificarse con un estereotipo de algo que ni siquiera tiene que ver con ellos. Es Y lo correcto. están forzando a que se identifiquen con eso. Y de que tenemos décadas tratando de romper Exactamente. y que otra vez lo están volviendo a hacer. Y es importante también mencionar rápidamente que no solamente el colegio que te está queriendo y te está metiendo estas cosas en la cabeza, sino que ya lo podemos ver en todas partes, en Comiquitas, todas películas, partes, libros, música. series. Es como que cuanto más tristeza doy, Ujú, cuanto más horrible es mi vida, ujú, entonces más es como, tú ves que son personas que están como constantemente viendo lo mal que les ha ido a ellos, a su familia, no sé qué, y culpando a todos, y bueno, eso se ve demasiado ujú. en- Claro, entonces lo que estamos viendo es que en vez de enfocarnos en
en lo que de verdad nos hace, lo que nos dan nuestros méritos, lo que de verdad nos da estos privilegios, ¿no? Claro, Y verlos como algo bueno, ¿no? Porque tú claro. trabajaste, ¿no? Tú te demostraste como una persona capable, ¿no? Sí, Capaz, ¿no? Y has hecho cosas buenas eh, ¿no? En tu vida. Ya lo que estamos viendo es que ya eso no se ve. Lo que quieren empujar es que todo el mundo vea en base a raza, que vea en base a tu color, que vea en base a tu cultura, y en base a estos estereotipos es que es cómo la gente debe crear su percepción de qué es lo que está pasando, ¿no? exactamente, Que de exactamente. cierta forma no hay nada más ignorante o más peligroso que perpetuar el racismo y los estereotipos. ¿Por qué? Total. Porque en Latinoamérica hay miles de diferentes tipos de personas y culturas y maneras de ser y maneras como la gente se interactúa. Entonces, el clasificar el hispano como una persona es la cosa más racista que Es existe. Pero total, esto es lo que se está viendo en los colegios, claro, ¿no? claro. Entonces, de cierta forma, un niño, no, estos que son bebés, porque un niño de tercer grado es un bebé, ¿no? Sí, son De cierta chiquitos, forma. claro. Entonces, ¿qué efecto puede tener este tipo de temas, este tipo ¿no? conversaciones en sus mentes, En la en vida de sus ese niño. vidas? Y el problema de verdad es que esas son cosas que se quedan subconscientemente detrás, porque es Exactamente. algo psicológico. Por eso es importante reconocer, por esto la alerta, porque estos temas yo considero que son espectaculares para la universidad, ¿no? Gente que tiene la capacidad de pensar críticamente, gente que Claro. puede observar diferentes temas sin tomarlos Y como traer tuyos. soluciones también, Y traer soluciones, ¿verdad? eso para mí es lo más importante. Es No lo estamos haciendo lo opuesto, estamos creando problemas, no sí, sin soluciones. solución, problemas sin solución. Entonces se quedan así como que, ¿y ahora qué hacemos? Exacto, exacto. Entonces, de cierta forma, lo que estamos viendo con estudios étnicos, con la teoría crítica de la raza, Sí, ¿no? Y lo de los géneros, es que esto, primero que todo, no es algo aislado en Estados Unidos, esto es algo que estamos viendo globalmente, se está viendo en todas partes del mundo, y el gran enfoque es división. Estamos viendo de que se están dividiendo los sexos, se están dividiendo las razas, claro que se están estamos. dividiendo las culturas, y en base a eso estamos viendo una realidad más y más y más parcializada, ¿no? Se están Total. aislando. Pero el gran problema está en el que estos temas están empujando o promoviendo la desconstrucción y reconstrucción de los sistemas, todos, Eso es ¿no? correcto. Básicamente vamos a desbaratar la constitución, porque hay que hacerlo otra vez. Estamos observando un peligro grande. Yo estoy observando un gran peligro porque están Sí, entrando en las leyes, están exactamente. cambiando leyes, están haciendo nuevos derechos también. En base a una medio verdad, que ese es el Correcto. problema, porque es una propaganda. Entonces, en base a propaganda estamos cambiando leyes. Eso es algo que a nosotros se nos enseñó que uno debe estar Alerta, ¿no? alerta en alerta, el momento alerta, que uno padre. comienza a ver eso. Así Sí. es. Por eso es muy importante que usted como padre nos siga a la próximo video, donde vamos a reflexionar un poco sobre esto y también vamos a hablar un poco sobre cómo usted puede tener unas conversaciones muy fructíferas, muy profundas con sus hijos y, bueno, sus familiares, para asegurar de que los niños no caigan por esto, no se dejen manipular, que no se dejen llevar por esta ola, esta propaganda. ¿No? Bueno, de verdad que estos temas son, no solamente son interesantes, sino que son importantes, necesarios. Y el próximo webinar vamos a reflexionar. Llegamos a la reflexión y que va a estar sumamente interesante, ¿verdad? Y también van a haber unas preguntas y respuestas. Lean, por favor, el folleto. Si quieren adelantarse, ahí está en la página de nosotros. Y nuevamente los invitamos para que vuelvan, nos escuchen y den sus comentarios. Para nosotros es muy importante, de verdad, leer sus comentarios, qué piensan, a quién han visto, qué desean, qué temas también quieren que se hable, lo que ustedes quieran, y darle like, que nos ayudaría muchísimo a la organización. Estamos aquí, ¿verdad? Para estudiar todos juntos. Nosotros estamos estudiando también, investigando también, porque esto es muy nuevo y como dijo Marcel, es mundial y necesitamos eh, estudiar, investigar para saber. Marcel, Correcto, correcto. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Susan, por tenerme aquí. Y gracias, bueno, Marcel. nos vemos en la próxima charla. Nos vemos. Bye Hasta bye. luego.